Buenas noches a todos, es un gusto poder saludarles. En esta oportunidad mi grupo de trabajo tiene a cargo explicar de manera breve los aspectos más importantes de la norma internacional de información financiera 16, la cual describe el tratamiento contable que reciben los contratos de arrendamiento. Antes de entrar en materia, yo quisiera que conozcamos los protagonistas principales que tiene esta norma. Primero tenemos el arrendador y tenemos el arrendatario. El arrendador pues va a ser la persona que va a transferir un bien al arrendatario. Por su parte, pues esta persona es quien va a recibir ese bien para poder explotarlo eh, en función del giro comercial que tenga la empresa. Una vez conocidos esos dos términos, pues voy a explicar la definición de esta norma. Bien, esta norma prescribe el tratamiento contable que tienen los contratos de arrendamiento, el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar. Básicamente el objetivo es que arrendadores y arrendatarios tengan una base para que puedan presentar de manera resumida y relevante los aspectos más importantes de los contratos de arrendamiento. Cabe mencionar que cuando una entidad aplique NIF 16, debe conocer cuáles son los términos y condiciones de cada contrato para poder contabilizarlo y revelar la información que sea más importante. ¿Cuál es el alcance que tiene esta norma? Como ya lo mencioné anteriormente, esta norma pues tiene como base el tratamiento contable de los contratos de arrendamiento. Siempre hay algunas excepciones, las cuales pues voy a detallar a continuación. Tenemos que no se incluyen dentro de este alcance los acuerdos para la explotación de los minerales, el gas, el petróleo, entre otros. Los activos biológicos que estén dentro del alcance de la NIC 41, acuerdos de concesión de servicios dentro de la CINIF número 12, las licencias de propiedad intelectual de contratos con clientes establecidos en NIF 15 y los derechos de películas, videos, juegos, patentes, derechos de autor que se describe en la NIC 38 como activos intangibles. Eh, ¿Cómo podemos identificar un contrato? Bien, vamos a poder identificarlo porque tienen que cumplirse pues dos criterios muy importantes. En primer lugar es que exista un derecho de controlar un bien. En este caso, pues quien va a controlar ese bien es el arrendatario. El segundo aspecto que se debe de cumplir es que tiene que existir una obligación de pagar una cantidad determinada de efectivo, ya sea mensual, trimestral, semestral o anualmente, dependiendo de los términos y condiciones que tenga el contrato. En el caso del tiempo o plazo, pues va a ser el periodo por el cual se vaya a explotar el activo o por el cual el contrato de arrendamiento pues no se pueda cancelar de ninguna manera. ¿Cuál es la contabilización que tiene un contrato de arrendamiento? Sabemos que cuando una entidad aplica NIF, tienen que llevarse a cabo dos momentos, medición inicial y medición posterior. En el caso del arrendatario, en la medición inicial, pues contablemente van a reconocer un activo por derecho y un pasivo por arrendamiento. Ese reconocimiento se va a medir al costo. Ese costo pues incluye aspectos como por ejemplo la medición inicial del pasivo por arrendamiento, los costos directos iniciales en los que incurra el arrendatario y una estimación inicial una estimación de los costos por desmantelamiento que tenga ese activo que esté usando cuando el contrato de arrendamiento llegue a su fecha de terminación. Por mi parte, pues esa es la información que tengo que explicarles. A continuación les cedo el tiempo a mi compañero Cintia para que pueda continuar con el tema. Gracias. Es un gusto saludarles. Para mi presentación voy a hablarles acerca de la medición posterior que nos establece la norma. La norma nos establece tres métodos por los cuales nosotros podemos medir, hacer la medición posterior por un activo por derecho de uso, y el primero es al costo. La norma nos establece que si nosotros medimos al costo, la medición posterior al costo,
vamos a restarle la depreciación acumulada, las pérdidas acumuladas por deterioro del valor y cualquier ajuste que pueda existir en la nueva medición del pasivo. Nos habla también acerca del valor razonable con el cual nosotros podemos realizar la medición y nos habla de la revaluación. El valor razonable nosotros podemos verificarlo según la NIC 40 y la revaluación según la NIC 16, propiedades, planta y equipo. Los pasivos por arrendamiento nos menciona la norma que nosotros los vamos a realizar la medición posterior incrementando el importe en libros para reflejar el interés sobre el pasivo por arrendamiento, también reduciendo el importe en libros para reflejar los pagos por arrendamiento realizados y también midiendo nuevamente el importe en libros para reflejar las nuevas mediciones o las modificaciones del arrendamiento. Y esto también nos ayuda a reflejar los pagos por arrendamientos fijos en esencia que hayan sido revisados. Cuando se dé lugar a una modificación de un arrendamiento, la norma nos establece que estos pueden darse por separado al arrendamiento ya existente o puede darse, puede seguir, digamos, en el mismo arrendamiento, no separándose. Cuando se da el caso de que un arrendamiento se separa, nos establece la norma que se incrementa el alcance del arrendamiento, añadiendo el derecho a usar uno o más activos subyacentes y también la contraprestación por el arrendamiento se incrementa por un importe acorde con el precio independiente del incremento en el alcance y por cualquier otro ajuste adecuado a ese precio independiente para reflejar las circunstancias del contrato en concreto. Cuando se da una modificación de un arrendamiento que no se separa del arrendamiento inicial, nos dice la norma que se distribuirá la contraprestación del contrato modificado, se determinará el plazo del arrendamiento modificado y medirán nuevamente el pasivo por arrendamiento descontado, descontando los pagos por arrendamiento revisados, aplicando una tasa de descuento también revisada. Para continuar, le cedo el espacio a mi compañero Jairo. Dándole seguimiento a lo que es la exposición de la NIF 16, la NIF establece la presentación de un arrendatario en el cual él debe de presentar en el estado de situación financiera o en las notas todos los activos o pasivos que por derecho de uso fueren separados. Esto incluirá tanto los activos, pasivos, como se los digo. Igual incluye también en un estado de resultado del periodo o otro resultado integral que el arrendatario deberá presentar el gasto por intereses por el pasivo del arrendamiento que se incurra de forma separada del cargo por depreciación de un activo o de un pasivo. Cabe resaltar que en el estado de flujo de efectivo un arrendatario deberá clasificar tanto los pagos de efectivo por la parte principal de pasivo por arrendamiento o los pagos en efectivo por la parte de intereses del mismo. La información que se debe de revelar, el objetivo de que se debe de revelar es que los arrendatarios en toda su información a las notas junto con la información proporcionada en el estado de situación financiera, en el estado de resultados integral o del periodo, flujos de efectivo, de una base a sus usuarios para que puedan ellos evaluar la situación financiera. También deben de verificar que el arrendatario debe de revelar toda información sobre sus arrendamientos en los que actúa como arrendatario. Dentro de ellos, pues un arrendatario debe revelar los siguientes importes para el periodo en el cual se informa. Un cargo por una depreciación tanto de los activos por derecho de uso, por clase de un activo subyacente, gastos por intereses por los pasivos por arrendamiento, gasto relacionado con arrendamiento a corto plazo, contabilizados aplicando el párrafo 6, el gasto relacionado con arrendamiento de activos de bajo valor contabilizados, las ganancias o pérdidas que surgen de transacciones de venta con arrendamiento posterior. Un arrendatario debe revelar un análisis de vencimientos. La norma establece que el arrendatario debe revelar esa información
ya sea de forma cualitativa o cuantitativa, adicional sobre sus actividades de arrendamiento necesaria para cumplir el objetivo de la información que se va a revelar. Esta información adicional puede incluir, pero no puede limitarse a información que ayude a los usuarios de los estados financieros a evaluar. La clasificación de los arrendamientos, la norma establece que un arrendador deberá clasificar a cada uno de sus arrendamientos tanto en operativo o financiero. Si se trata de un arrendamiento financiero u operativo, esto debe depender de la transacción y no de la forma del contrato o de otros indicadores de situaciones que podrían llevar por sí solas o de forma conjunta con otras. Debe recordar de que se debe verificar el plazo de arrendamiento si cubre la mayor parte de vida económica del activo subyacente, incluso si la propiedad no se transfiere al final de la operación. Le dejo el tiempo a la compañera Lili, que sigue con la exposición. Y es así como podemos llegar al reconocimiento y la medición del arrendamiento financiero. Y es de que a fechas de comienzo, el arrendador deberá de reconocer en sus estados de situación financiera todos los activos que mantenga como arrendamientos financieros y los deberá de presentar como una partida por cobrar, que será igual a un importe al de la inversión neta del arrendamiento. En la medición inicial encontramos en donde el arrendador va a usar la tasa de interés implícita en el arrendamiento. En ella se van a incluir todos los costos directos iniciales ya mencionados anteriormente. En el caso de que, por ejemplo, el arrendador también haya sido a la vez el distribuidor o el el encargado de fabricar ese bien arrendado. Es decir, que los intereses implícitos en el arrendamiento van a ir, ahí sí que incluidos automáticamente todos los costos indirectos iniciales en los que hayan incurrido la inversión neta para llegar a este arrendamiento. Es necesario poder mencionar que el arrendador deberá de darle de baja en sus registros de contabilidad debido a que ese activo que él vaya a pactar como un contrato de arrendamiento, pues él ya no va a tener el derecho a darle uso a ese activo, derivado a que él va a transferir todos los riesgos y ventajas inherentes a esa propiedad, dejándolo como una cuenta por cobrar. Así posteriormente, el arrendador ya podrá reconocer todos los ingresos financieros a lo largo del plazo del arrendamiento, es decir, los intereses que vaya a tener el arrendador por cobrar vayan a irse rebajando como el abono a capital por parte que el arrendatario le vaya a realizar. También encontramos modificaciones que se pueden realizar dentro del arrendamiento financiero. Y es de que la norma nos indica que el arrendador va a realizar registros en su contabilidad únicamente haciéndolas por separado. En el caso de que la modificación vaya a ser por incrementar el alcance del arrendamiento, añadiendo el derecho a usar uno o más activos o por un importe que vaya de acuerdo al precio independientemente del incremento en el alcance o por cualquier ajuste que se vaya a ir adecuando a ese precio. Es decir, solamente se van a realizar modificaciones por añadirle más derechos o transferirle más riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de ese activo que una vez ya haya sido pactado en el contrato anterior. Ahora vemos lo que es el arrendamiento operativo. Y es que a diferencia de el arrendamiento financiero, en el arrendamiento operativo, el arrendador va a contabilizar en sus estados de situación financiera los pagos que vaya a recibir por parte del arrendatario.
derivado a que en este caso él no va a transferir o no transfiere todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo, sino que únicamente va a recibir pagos que estén pendientes por cobrar. Podríamos verlo como un tipo alquiler. Ahora vemos las modificaciones que puede tener este tipo de arrendamiento operativo. Y es de que un arrendador va a contabilizar una modificación en el arrendamiento operativo como un nuevo arrendamiento desde la fecha de vigencia de la modificación. En este caso, el arrendador va a realizar o va a hacer registros de modificaciones, pero las va a tomar ahí sí que desde la fecha que decida realizar una modificación, a partir de esa fecha en adelante, como que va a entrar en vigencia nuevamente este contrato. En la información a revelar, pues el arrendador deberá de realizar, de revelar todos los importes que vaya a obtener sobre el periodo en el que esté informando, en los arrendamientos que haya obtenido, dígase así, el arrendamiento financiero, el arrendamiento operativo, añadiéndole las notas explicativas en los estados financieros correspondientes para su interpretación. Y de esta manera le cedemos el espacio a la compañera, en la cual nos dará una conclusión general. Como conclusión, respecto a la NIF 16, podemos determinar que esta norma ha sido un modelo contable eh, dirigido a los arrendatarios como al arrendamiento, que este se reconoce, como lo mencionaban los compañeros, dentro de los estados financieros. Se ha concluido en términos generales que el derecho de un arrendatario a utilizar un activo subyacente tiene que cumplir con una definición que podemos denominar en las siguientes razones: que el arrendatario tiene que controlar el derecho a utilizar el activo subyacente a lo largo de todo el periodo de la duración del arrendamiento, y de igual forma el arrendatario tiene la facultad de determinar cómo utilizar ese activo y en consecuencia su forma de el beneficio económico futuro procedente del derecho de uso. Al igual, el derecho se controla, se utiliza como el activo existente y que este debe incluir restricciones con respecto al uso. También el control del arrendatario en tema del derecho de uso procede en acontecimientos, como lo mencionaba la compañera, en términos pasados. De igual forma, el compromiso que se tiene por medio de un contrato, que es donde se determina, inicia el término de arrendatario y arrendador, donde la disposición de un activo para el uso y donde se determina con a través de un contrato, las cláusulas tanto de interés como del uso y el tiempo para este. Entonces, esta sería nuestra conclusión con respecto a NIF 16 y muchas gracias.